Muy bien, señoras y señores, vamos a seguir repasando quiénes son los candidatos para los IAB Mix Awards en sus diferentes categorías. En este caso vamos a ver el reel de la categoría Plataformas Mobile. Ya se viene el próximo orador, pero un pedido muy especial. Lo han hecho a través del hashtag IAB Forum UI, pero nunca está de más recordarlo. Hoy por hoy, las posibilidades que nos brinda la conectividad hace que desde esta misma sala podamos estar, por ejemplo, conectados a Skype, manteniendo una videoconferencia, transmitir los contenidos de las charlas a diferentes usuarios a lo largo y ancho del mundo. Un pedido para toda esa gente. Silencien el celular. Es básicamente eso. Digo, hay durante cada conferencia un promedio de tonos, tritonos y demás que es tan sencillo como bajarle la palanquita, apretar el botón y demás como para que toda la charla pueda... Es un pedido por un usuario solidario y responsable que tenemos aquí en IAB y ya veo que varios están haciendo caso omiso de lo que estamos diciendo, así que no ha sido en vano. Señoras y señores, Marcos Christensen a mi lado, les pido un aplauso para él. Marcos es Country Manager para Argentina y Uruguay de Comscore. Recientemente ha sido también jefe de ventas y operaciones para Fox Sports New Media. Por ahí. Exactamente. Bueno, Marcos, bienvenido entonces, todo suyo. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer al IAB por la invitación a participar de este evento, para contarles un poco lo que hacemos y bueno, qué es lo que hace Comscore en el mundo y cómo ayuda a la industria publicitaria online a crecer, a desarrollarse y básicamente traer más inversión, que eso es lo que estamos buscando todos los que estamos en este salón. Estaba leyendo recién en lo que le entregan en la entrada, hay unos objetivos del IAB y es muy particular porque los objetivos de Comscore se alinean mucho con los objetivos del IAB en algunos sentidos. Nosotros no damos ni espacios publicitarios, no desarrollamos aplicaciones, no generamos ese producto terminado, sino que damos algo que viene antes, que es la información para justificar todo eso. Entonces, ahora les voy a empezar a contar un poquito qué hacemos. Bueno, ahí tienen Marcos Christensen, Country Manager de Argentina y Uruguay.
Twitter, por si quieren, Twitter de Comscore Latam, ahí se pueden suscribir y tienen información que se publica periódicamente. Lo que vamos a hablar un poco es de las métricas de Internet, cómo se mide, para qué se mide y un panorama y un panorama digital de Latinoamérica actual. Bueno, dividí un poco la presentación en 3 partes para que se entienda y vamos a hacerlo un poquito rapidito para que no sea muy pesado, porque como decía la persona anterior, si veníamos en tope de diversión, en las primeras, acá va a ser, estamos hablando de estadística, estamos hablando de información y estamos para... Bueno, acerca de Comscore, Comscore fue fundada en el 99, tiene más de 2.000 clientes en el mundo, 1.000 empleados, 170 países que están medidos y 44 mercados que están reportados individualmente. Esto quiere decir que hay información estadística de qué están haciendo los usuarios en 44 países. Y estamos justamente acá para poder lanzar en Uruguay el año 2013. Para que ustedes puedan tener información sobre qué está pasando con los usuarios de Internet en el mercado uruguayo. Un poco lo que quería charlar es que, bueno, cómo se midió históricamente y cómo se empieza a medir desde la llegada de otras tecnologías. Básicamente, ustedes me imagino que ya conocen todos los Web Analytics, que son como Certifica, como Digital Analytics, Google Analytics, etc. Básicamente esa tecnología lo que hace es medir a través de un tag que se incorpora en las páginas web y deposita cookies en las computadoras de los usuarios. Entonces nos permite ver los mal llamados que antes se llamaban usuarios únicos y ahora se está cambiando en el mundo esa terminología por browsers únicos. Básicamente te permite ver datos muy minuciosos sobre qué está pasando en los sitios web y fueron datos muy útiles y son datos muy útiles para entender dónde están los usuarios, qué están haciendo, cuál es el tráfico de cada sección de un sitio y demás. Pero con la evolución del mercado se empezaron a entender que necesitábamos otro tipo de información aparte de esta. Necesitamos saber, acá obviamente, necesitamos saber que no solamente son cookies que se instalan en computadoras, sino quiénes son, qué demografía tienen, si son hombres, mujeres, qué edades, qué intereses tienen, etc. ¿Qué pasa con las cookies? Un ejemplo rápido. Cuando uno navega en un sitio web X, se descarga una cookie en ese sitio y si uno navega con otro explorador, por ejemplo, uno navega originalmente con Internet Explorer, después navega con Chrome y después navega con Firefox, se generan 3 cookies. Y para la herramienta censal estamos hablando de 3 usuarios o browsers únicos. Entonces se genera una discrepancia entre las personas reales que visitan el sitio y las que se reportan en la herramienta. Tiene que ver con la metodología, no invalida la herramienta, sino que es otro tipo de medición. Eso también lo generamos y Comscore nació con eso, pero fue evolucionando. Para eso se reemplazaron el mercado fue tomando otro formato de mediciones que son las de paneles. Eso es Comscore Media Metrics, que es lo que queremos lanzar el año que viene. Las herramientas de paneles miden personas, no miden cookies, no miden un tag o una pieza de código que se descarga en las computadoras, sino que miden personas reales con una demografía específica que visitan sitios, diferentes sitios, y, por ejemplo, si usan diferentes exploradores, lo mismo va a ser una sola persona. Y si por algún momento... perdón, vuelvo un segundito. Lo que pasa con las cookies es que 45% de las personas en Latinoamérica borran las cookies una vez por mes. Uno cuando limpia la computadora porque dice, bueno, me están siguiendo o quiero hacer más espacio, etc., borra las cookies como si eso fuese una solución. Y eso lo que hace es cuando uno visita de nuevo un sitio, va a ser contado nuevamente. Entonces, con esto, con las herramientas de panel, lo que se hace es justamente eso, achicar la diferencia entre usuarios únicos reales y usuarios únicos reportados para tener una mayor información.
Sin embargo, hay algunas limitaciones con los paneles que es justamente al medir a través de una estadística puede haber universos, sitios de nicho que pueden estar mal representados. Porque si yo tengo un sitio tiene pocos usuarios y los panelistas no, que ahora vamos a explicar qué son los panelistas, no visitaron el sitio, puede estar mal representado. Por eso se utilizan, se creó un híbrido que utiliza las dos fuentes de información, pero eso ahora lo explicamos. Básicamente nosotros tenemos 2 millones de panelistas en el mundo que descargaron un software en su máquina para permitirnos ver qué están haciendo en Internet. Ahora vamos a ver el sistema de reclutamiento, pero nos permiten ver qué sitios web visitan, cuál es el comportamiento de búsqueda, exposición a la publicidad online, efectividad de esa publicidad, demografía, estilos de vida y actitudes de esas personas que están visitando los sitios. En algunos países tenemos datos sobre Internet móvil, también tenemos de transacciones, e-commerce, video, etc. O sea, tenemos un panorama muy específico sobre qué están haciendo los usuarios en Internet y cuánto tiempo pasan en cada sitio. El modelo para conseguir esta información es el modelo clásico de estadística y de paneles de información. Hay una enumeración del mercado que nos dice, bueno, cuántos somos, cuántos panelistas necesitamos para tener una estadística certera con 95% de confianza. Se reclutan esos panelistas, se invitan a que se descarguen ese software que nos permite ver esa información, conseguimos los datos, los purificamos, los validamos y después generamos los reportes. Básicamente en la enumeración tomamos datos, estudios públicos y privados de diferentes entidades que hay en el mercado de ese país que vamos a investigar para saber cuál es la cantidad de usuarios de Internet, cuáles son los tipos de acceso, cuál es la distribución geográfica y la demografía de los navegantes. Para así saber, necesitamos tantos panelistas de tanta edad, de tal región, para tener una estadística certera. Se inicia un sistema de reclutamiento online que lo que hace es ofrecer distintos tipos de incentivos, no monetarios, sino de descarga de software, descarga de aplicaciones, ebooks, películas, MP3, o, por ejemplo, donar plata a la Cruz Roja o plantar un árbol en nombre de, etc. Son todos diferentes incentivos para alcanzar a toda la gama. Y obviamente hay todo un proceso de confidencialidad y anonimato que está ultra protegido por Comscore, porque nadie puede saber quiénes son los panelistas, porque si no se podrían generar incentivos para que visiten sitios o demás. El software lo que hace es capturar todo lo que pasa en la actividad web de la computadora de ese panelista y capturar la URL, si minimizan las pantallas, si están activas, cuánto tiempo permanecen, cuánto tiempo por cada page view, y aparte analiza patrones de teclado y de mouse para algo que ya vamos a ver. Y tiene un software biométrico que se llama Session Attribution Technology, que lo que hace es reconocer al usuario en términos por patrones de uso de teclado y del mouse. O sea, que si yo me descargué el software, soy un hombre de 30 años, y le presto la computadora, o le doy la computadora a mi mujer, o comparto la computadora con mi mujer, el software me va a reconocer a mí y no la va a reconocer a mi mujer, porque ella usa el teclado diferente, usa el mouse diferente, entonces toda esa información no la almacena como un hombre de 30 años, sino que la guarda en cuarentena. Y si esa mujer reutiliza la computadora varias veces, se la invita a completar otro panel. Para cada mercado hay un diferente panel mínimo de usuarios, que es, bueno, acá hay algunos ejemplos, en Argentina son 16.000, en Brasil son 50.000, en México también. Depende la cantidad de usuarios únicos que haya en el país, es la cantidad de panelistas que necesitamos para poder tener información con 95% de confianza. Universo de medición, esto es, nosotros tenemos, hay una sola limitación con Comscore, que es no podemos medir ni lugares públicos, porque los cibercafés o universidades no podemos otorgar una demografía. Como hay mucha gente que usa las computadoras, no tiene mucho sentido aplicar a una persona que visita en un mes
una vez por mes una computadora, ver qué navegación tiene. Entonces, excluimos todo lo que es navegación de universidades y lugares públicos y todo lo que es menores de 15 años. A partir de 2013 vamos a medir a partir de 6 años. En Estados Unidos se mide a partir de 2 años, porque ya hay sitios web que tienen muchísimo tráfico que están apuntados a chicos de 2 años. Una vez que hacemos esto, bueno, ¿para qué sirve? Porque todo ese trabajo, digamos, ¿en qué se refleja? Se refleja en que todas las centrales de medios, las más importantes de todo el mundo, y prácticamente en los países donde está más desarrollada la actividad web, lo que se hace es utilizar esta herramienta para decidir en dónde se va a pautar la publicidad, cuáles van a ser las estrategias de esto, de desarrollo de juegos, de desarrollo de aplicaciones, o difundir, o pautar en X medio, no, porque no es afín al target, etc. Contestar preguntas sobre planificación para entender cuál es la eficacia de la campaña que se va a correr. Y hay diferentes tipos de reportes. Ahora vamos a ver algunos resúmenes. Básicamente, esto es un resumen del medio que te permite ver cantidad de usuarios únicos, la tendencia del medio, la demografía, cuántos hombres, cuántas mujeres, etc. Después te permite ver, hay tipos de rankings, o sea, uno puede buscar, por ejemplo, dónde están visitando las mujeres de 15 a 25 años. ¿Cuántos usuarios únicos, mujeres de 15 a 25 años, tiene cada sitio del mercado? Hay 120 categorías de sitios diferentes, pero básicamente son rankings que se utilizan para empezar a definir en qué sitios voy a pautar. Lo interesante es que con las herramientas analíticas, con las herramientas de web analytics, también se pueden hacer rankings, pero no son usuarios únicos, sino que no son personas, sino que son cookies. Y después el perfil demográfico de cada sitio. Entonces yo puedo tener muchos usuarios en un sitio, pero puedo ver cuáles son las demografías, si por ejemplo los hombres de 15 a 25 años están más involucrados con el contenido, pasan más tiempo dentro del sitio que los hombres de 15 a 20 años. Esto permite tomar decisiones para invertir publicidad y saber que la publicidad tiene más posibilidades de ser eficiente. Va a tener más contacto con el usuario, va a tener más contacto con la publicidad, más posibilidades de awareness, recall. Si uno quiere medir con CTR solamente, va a incrementar la efectividad de CTR, pero justamente hay un montón de medidas que tienen que ver con la recordación de la marca, el posicionamiento, etcétera, que justamente es necesario tener esta información para poder afinar un poco la puntería. En la presentación anterior se hablaba de relevancia. Justamente con este tipo de herramientas, digamos, Comscore no es la única, y la metodología es muy similar en las diferentes herramientas, solamente hay 2 o 3 en el mundo que lo hacen, pero justamente se busca aumentar la relevancia, que los usuarios que voy a contactar estén interesados en la publicidad que yo les voy a mostrar. Entonces yo puedo decir, voy a pautar en El País o en montevideo.com o en El Observador, pero voy a ver cuántos usuarios de los que tiene El Observador están interesados en automóviles, o en tecnología, o en deportes, y cuántos son hombres de 25 a 30 años. Entonces tengo más probabilidades de encontrar a los usuarios en los diferentes sitios que voy a pautar. Este es un reporte que tiene que ver con, también se puede ver qué tipo, de dónde vienen los usuarios y hacia dónde van, desde cada sitio. Acá también se puede ver, por ejemplo, si hay un sitio de una marca, puede ver desde dónde están viniendo los usuarios, cuántos usuarios únicos vinieron a través de diferentes campañas que se hicieron online, etc. Duplicación de audiencia. ¿Qué pasa con las herramientas de Web Analytics? Nosotros estábamos haciendo, en los típicos rankings que se hacen con las herramientas analíticas, no se puede hacer una duplicación de audiencia. Entonces, si uno busca, por ejemplo, cuántos usuarios puedo alcanzar si pauto en El Observador y en montevideo.com,
no puedo sumar esos usuarios, porque hay muchos que visitan al mismo tiempo. Entonces estas herramientas te permiten ver, ok, cuántos usuarios va a alcanzar si pautan en los dos sitios. Si pautan 10 sitios que tienen 100.000 personas cada uno, no necesariamente voy a llegar a 1.000.000, quizás que llego a 500.000. Y después el cruce de visitantes. ¿Cuántos de los visitantes, qué porcentaje de los visitantes de Montevideo.com visitan el país o viceversa? Y ver la lealtad de los usuarios a esos sitios. Y todo esto, toda esta información, está llevada para que hablemos el mismo idioma que el offline. Pablo decía, las estrategias son diferentes, pero necesitamos hablar el mismo idioma en términos de planificación. Necesitamos hablar de GRPs, necesitamos hablar para poder justificar hacer todas esas estrategias. Entonces, con este tipo de herramientas se pueden hacer mediciones de alcance y frecuencia, ver qué tan efectiva va a ser una campaña si pauto en medio A, medio B y medio C, por ejemplo, 1.000.000 de impresiones, y voy a ver cuántas de esas impresiones van a pegar en el target y cuánta de la inversión publicitaria va a estar desperdiciada o va a estar pegando en targets que no son de mi audiencia objetivo. Al mismo tiempo se puede calcular costos, costo por contacto, etc. Son todas métricas muy duras que tienen que ver con la planificación de medios, pero que ahora están disponibles a nivel digital. Y es fundamental para los anunciantes tener este tipo de información para justamente tener esa confianza en que se está teniendo toda la información estadística para tener mejor eficiencia en la campaña. Básicamente, bueno, con este tipo de herramientas se pueden hacer directamente la pauta en la plataforma y se puede obtener un reporte que les va a dar todos esos datos muy detallados para que los puedan presentar y ir de igual a igual a competir con los otros sistemas, con radio, con televisión, con vía pública, etc. Justamente por eso es que Comscore está alineado a los objetivos del IAB. Justamente lo que se trata es dar herramientas, dar información para fomentar la industria, incrementar la inversión publicitaria, porque esto es sinergia. Si a la industria publicitaria le va bien, a nuestra empresa particularmente le va bien, porque necesita que haya más players y demás. Esta presentación que hice fue muy particular porque por lo general no se suele hacer en estos eventos, pero en este mercado donde estamos entrando, queríamos darle esta información para que la tengan, esté disponible y que entiendan que hay esta información potencial para conseguir. Ahora vamos con la típica presentación de Comscore que tiene que ver con números del mercado y información que se saca de esta herramienta. Particularmente estamos hablando de Latinoamérica, se hizo un estudio que se llama Futuro Digital en Latinoamérica y lo que hicimos fue presentar algunos datos sobre el mercado en América Latina comparados con el resto del mundo. Estados Unidos ya no es el centro digital, el centro del universo digital. En el 96 prácticamente el 66% del tráfico de los usuarios de Internet estaban en Estados Unidos. Ahora solamente el 13%, con lo cual estamos, obviamente, ya lo saben, estamos expandiéndonos todos. Asia-Pacífico tomó el liderazgo con 41% y Latinoamérica está en el 9%, un poquito por arriba de Medio Oriente y África. Particularmente Latinoamérica es el continente donde hubo mayor crecimiento año a año de la penetración de Internet. Esto quiere decir que, como vemos, por ejemplo, Asia-Pacífico, Europa, Norteamérica están un poquito más estancados. Bueno, Norteamérica pues ya tiene una penetración muy alta, están en un 3%, y Latinoamérica es el que mayor creció, si bien tiene menor cantidad de usuarios, por supuesto, porque somos menos personas, pero tuvo mayor crecimiento entre un año y otro. Y se espera que siga creciendo con la penetración de banda ancha y la penetración de Internet en hogares. La población online de Latinoamérica se muestra relativamente más joven que la global.
como vemos, las barras azules y celestes tiene que ver con la edad de 15 a 34 años y vemos que tiene un porcentaje un poquito mayor. Quiere decir que somos más jóvenes los que estamos navegando en Internet. Acá estamos contabilizando solamente lo que es mayores de 15 años, con lo cual no es que son... Hace mucho se hablaba de que en Internet estaban los chicos. Obviamente ahora ya sabemos que eso no es verdad y estamos todos conectados a Internet, estamos todos en las redes sociales, bueno, navegando en todos los sitios. ¿Y qué pasó con las redes sociales? Las redes sociales crecieron un 174% desde el 2007 y la penetración total de Internet creció un 88%. Esto quiere decir que creció el doble de rápido la penetración de redes sociales que la penetración de Internet. Por eso hay sitios como Facebook y demás que alcanzan un 90% de penetración. Quiere decir que 9 de cada 10 usuarios usan Facebook. Aunque haya usuarios que no lo usen y demás, pero muy rápidamente alcanzó niveles que es muy difícil de comparar con otros sitios. Y particularmente en Latinoamérica tenemos un curioso ranking que es el de más involucramiento en redes sociales. Esto quiere decir que los usuarios pasan más tiempo cada mes en Facebook. Esto quiere decir, las horas promedio por visitante hay 5 países de Latinoamérica que están en el top 10. Y particularmente Argentina tiene el ranking número 1 en Facebook. No sé si es un ranking que sirve para algo, pero ganamos. En Latinoamérica hay un promedio de 7 horas consumido en Facebook por visitante. Y bueno, hablábamos de 84, hay países que tienen 95, 90 y demás, y hay países que tiran un poquito para abajo. 84% de penetración regional de Facebook. Esto quiere decir que 8 de cada 10 personas usan Facebook. Y también hablar un poquito sobre el alcance del video online y los videos, cómo creció el video en Latinoamérica. Como vemos, durante los últimos 2 años y medio aproximadamente, hubo muchas alianzas con productoras, con medios de comunicación que empezaron a dar servicios de streaming y tanto películas, videos cortos o demás. Incluso la alianza de YouTube con diferentes productoras para crear canales dejó a disposición de los usuarios un montón de contenidos de muy buena calidad para que vean a través de Internet. Esto ayudó muchísimo a la penetración del video y obviamente la penetración de la banda ancha. Eso también ayuda. Pero se ven algunos números que son sorprendentes. Por ejemplo, que se ven, de entre los usuarios que ven videos, que son el 91% en Argentina, 85% en Brasil, 86% en México. Por ejemplo, en Argentina se ven 120 videos por usuario al mes. Eso quiere decir que cada usuario en promedio ve 120 videos. Esto puede ser cualquier tipo de videos, contenido generado por usuarios, un videoclip, un partido de fútbol, o cualquier tipo de streaming que se haga a través de Internet. Y después cómo creció los contenidos en entretenimiento de diciembre de 2010 a diciembre de 2011. Sigue creciendo, se está un poquito, pero lo más llamativo es la diferencia de la penetración a nivel global, que estamos hablando de un 88%, y en Latinoamérica estamos hablando del 96%. Que 10% de diferencia es mucho en este tipo de métricas. Y bueno, ahí vemos un ranking por país, etc. Pero eso tiene que ver también con los contenidos de videos. ¿Por qué? Porque al haber más videos disponibles, por lo general eso impulsa la categoría de entretenimiento. Esto es importante porque se puede hablar de nuevos formatos publicitarios que van a tener mayor efectividad, mayor inventario y mayor capacidad para alcanzar a los usuarios. O sea, nosotros tenemos, ya con hablar de por ejemplo, 96% o más del 80% del alcance de los usuarios de Internet que ven videos, ya podemos empezar a hablar en términos de publicidad en formatos de video que van a tener muchísimo alcance. Antes estaba muy restringido. Ahora
ya una parte de la inversión publicitaria debería estar destinada a video, por obviamente la efectividad que tiene. Puede ser que tenga mayores costos, pero la efectividad lo justifica, etc. Lo mismo pasa con noticias. Estamos un poquito por arriba de la media global. Latinoamérica está en el 86% y global está en el 76%, y vemos cómo creció. Esto, otra vez, está impulsado por los diferentes medios de comunicación que armaron plataformas digitales. En un principio, hace 2 o 3 años atrás, había pocos medios de comunicación que tenían su plataforma digital clara, disponible, actualizada y demás. Y ahora ya hay muchos ahora ya la mayoría tiene una plataforma digital independiente, con editores independientes, con actualización de información independiente, que no depende de la parte offline. Porque obviamente la gente, cuando va a buscar información, va a internet, ya no va al diario. Una información inmediata es internet. Entonces necesitan tener esas plataformas disponibles. Esto depende siempre de cada mercado, cómo vaya evolucionando. Lo mismo, bueno, esto también pasa con las plataformas móviles. Ahora en las plataformas móviles estamos creciendo muy lentamente porque los medios de comunicación tienen que generar plataformas para que los usuarios se sientan cómodos, que sean amigables y tengan la información disponible y que pueda ser visualizada desde todos los dispositivos. Y ahora hay tiempo para preguntas, si tienen, sobre cualquier tipo sobre la metodología, sobre para qué sirve, etc. Pero básicamente me llevo algunas. Ayer me decían, antes, hay métricas disponibles en el mercado actualmente, pero es como iluminar con una vela. Esto es como tener más luz, más justamente saber exactamente a dónde se está yendo, a dónde se está invirtiendo la publicidad y a qué usuarios estamos contactando. Por eso es necesario para toda la industria tener este tipo de herramientas disponibles en el mercado. Ayer una persona que tiene que ver con una agencia digital, no, una de las agencias más grandes del mundo, que maneja más de 1.000 millones de euros, creo que era, me decía una frase que me la llevo para el Happy Clients Quotes, que es, no puedo vivir sin Comscore, me decía. Eso quiere decir que estamos haciendo un trabajo que da información y de alguna forma el mercado lo están requiriendo. Básicamente, esta es una presentación general. Después, para más información, en nuestra página web hay un montón de informes que pueden descargar sobre redes sociales, sobre mobile, sobre bueno, las diferentes presentaciones en los países, video online, etcétera, que inclusive las vamos a compartir con el IAB para que se publiquen, etcétera. Pero queríamos comentarles y presentarles esta herramienta, que seguramente va a estar disponible muy pronto, para que tengan la información disponible para planificar y bueno, ayudar al mercado a crecer. Básicamente es esa con eso damos por finalizado. Bueno, no sé si tienen preguntas. Ah, sí. Bueno, por lo general los paneles para mercados en donde tienen menor cantidad de usuarios que los que vimos ahí, el mínimo de Comscore es 5.000 panelistas, con lo cual estarían por arriba de la media, de todos los países. Porque siempre hay un mínimo que Comscore impone, aunque haya pocos usuarios, necesita tener.
bueno, eso lo tenemos que ver. Es una disposición... No, está bien. Es una disposición de Comscore que todos los documentos tienen que estar asociados a... Creo que tiene que ver con una herramienta de trade marketing. Para llenar el formulario tenés que pertenecer a una empresa, entonces después te llamamos y te decimos querés la información, básicamente eso. Pero cualquier información que ustedes necesiten, nos escriben a nosotros. Ahora tienen el contacto, escríbanos y eso se soluciona en un minuto. Sí. Marcos, decías que hoy hay herramientas, pero es como subir una vela, que iluminara la luz como una vela. Cuando aparece Comscore en un mercado, es como a veces pasa que todos los bichitos van hacia la luz, o sea, la inversión se concentra rápidamente en digital, o no es, hay una correlación entre Comscore e inversión digital en base a que hay métricas internacionales, o no es tan así, es un proceso. Justo, es muy buena pregunta porque yo pedí que para esta presentación quería traer ese gráfico, quería traer relación entre Comscore se lanza al mercado e inversión publicitaria. No me lo pasaron, pero te puedo dar algunos datos. Por ejemplo, en Reino Unido había tenían las mismas discusiones que teníamos acá, estaban hace quizás que 2 o 3 años. Y había diferentes empresas que daban métricas y demás. Entonces el mercado lo que hizo fue elegir una métrica, decir, vamos a tener un solo centímetro, para decir, acá hay, 1 metro es 1 metro, no es 1 metro, 1,80 metros, 2 metros, etc. Entonces, se estableció a través de la UCOM, que es una asociación de medios, anunciantes, etc., elegir una sola métrica. Hasta hace 3 años, los últimos 3 años, Nielsen era la primera que había entrado al mercado y había ganado Nielsen y era la métrica estándar del mercado. Justamente ahora se eligió a Comscore como métrica oficial, hicieron un pitch, una competencia y eligieron a Comscore. Independientemente de cuál hayan elegido, lo importante es elegir una métrica para poder tener esa información. Y actualmente, ayer justamente estamos hablando, el Reino Unido es el mercado que lidera a nivel mundial la inversión publicitaria. O sea, estamos hablando de entre 30 y 40% de inversión publicitaria online. O sea que superó a la televisión, me parece. Tengo que confirmarlo, pero estamos hablando de esos términos. Lo mismo pasa, bueno, en Argentina. No tiene que ver con que no solamente Comscore abre el camino, sino que obviamente las estrategias, el apoyo, el trabajo del IAB y los medios cuando lanzan plataformas nuevas, ofrecen servicios digitales diferentes y demás, ayudan a eso, pero con más información, por supuesto que las agencias están más dispuestas a pautar, eso seguro. Y por eso ayer me decían, no puedo vivir sin Comscore. Si no tuvieran esa información estarían, bueno, la idea, pero espero que no me hay un stand afuera que está muy interesante de Nation Traffic, que tiene que ver con tirar dardos con un antifaz. Ese concepto me lo llevo porque es más o menos eso. Estás hablando de herramientas analíticas. Por ejemplo, en este mercado estamos hablando con herramientas analíticas que permiten ver una tendencia muy certera sobre qué está pasando en los sitios, pero no sabemos quiénes son esas personas que están visitando el sitio. Entonces, necesitamos saber hombres, mujeres, edades, intereses, etcétera, para aumentar la eficiencia de la publicidad. Muy bien, ¿alguna más? Bueno, cerramos entonces. El aplauso para Marcos Christensen. Previo al corte para el almuerzo, vamos a ver 2 ternas más para los IAB Meets Awards. En este caso, el primer video es para la categoría Banners.